Los saludo en esta tarde y noche con la paz del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos en este culto evangelístico. Y como yo decía, el árbol genealógico trata de algunos temas diversos. Trata de la soberanía de Dios, trata acerca de cómo Dios ha mostrado su gracia en los diferentes tiempos y con diferentes personas de diferente clase social en cuanto a el pecado que hay en el ser humano. Pero también esta genealogía está como una advertencia en el camino. Cuando usted y yo estudiamos el árbol familiar de Jesús, podemos encontrar la biografía de hombres, la historia de hombres como de mujeres que mordieron el anzuelo del pecado, que pecaron. Vimos el caso de Judá, recuérdese de Judá, cómo él confundió a su nuera con una prostituta. Mire, usted y yo podemos ser fácilmente engañados, y usted también sabe que nuestro enemigo dice... La Escritura enseña que Tamar se vistió como prostituta. No se vistió como prostituta, pastor. No. Ella se vistió pensando que su suegro iba a traer al joven, al tercer hijo. Ella se atavió. Lamentablemente, el otro la tomó. La Biblia dice así, que la tomó como una mujer prostituta. ¿Por qué? Porque se entiende que, y aún creo que lo muestra el pasaje, que ella había estado a la entrada de una puerta. Y en aquellos tiempos, las prostitutas se ponían a las entradas de las puertas de la ciudad. La Biblia no dice que ella se vistió como prostituta. La Biblia enseña que ella se arregló. Se atavió por eso. Por eso es que también usted tiene que tener que esto de ataviarse, tiene que tener. Ahora, no es que la Biblia enseña. Además, usted también tiene que mirar que esta mujer era una mujer cananea. Pero, como le decía, esta biografía, estas historias, están para nosotros como advertencias. Porque usted y yo podemos ser fácilmente engañados. Pablo enseña a los corintios, dice, pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean fácilmente extraviados. Pero si usted y yo pecamos, la Biblia también nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de eso se trata este último mensaje. Este último mensaje lleva como tema sublime gracia. Y quiero que veamos, basándonos en el versículo 6, porque como le decía hace unos minutos, el árbol genealógico empieza con quien dice... Volviendo al versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire, primeramente lo pone o lo antepone a David antes que a Abraham. Porque como enseñaba, el objetivo principal o uno de los temas principales de Mateo, una de las razones por la que fue motivado por el Espíritu Santo es para señalar que Cristo es el Rey. Cristo es nuestro Rey. Para los judíos era el Rey de los judíos, pero para nosotros que somos gentiles es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero David, que se podría decir que es el símbolo entre los reyes de Israel, fue un hombre que pecó. Y quiero que primeramente veamos gracia en la vida de David. Dice el verso 6, Isaí, recuérdese que nos quedamos en Ruth. Ruth tuvo junto a Booz a Obed. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Mire, pero mire que lo que presenta este versículo 6. Este versículo 6 presenta algo diferente. Dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí surge una pregunta, ¿por qué la necesidad de insertar este comentario
un poco inusual, o por no decir bastante inusual, en un documento familiar o genealógico legal. Él podría hacer lo que hizo en otros versículos. Podría haber escrito: Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón y Salomón engendró a Roboam. No estaba faltando. Pero el escritor, motivado por el Espíritu Santo, hace como un breve comentario. Dice que el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No la nombra, no nos habla de esta mujer. Ya hemos visto que la nombra Ruth, la nombra a Rahab, pero no la nombra Betsabé, y más adelante vamos a ver acerca de Betsabé. ¿Pero por qué? Porque Dios no está interesado en pulir la historia. Dios no nos quiere presentar héroes de cartón. La Biblia, y esto es algo que usted y yo tenemos que aprender, porque a veces invitamos a un pastor, y cuando la iglesia lo invita, es como que le lanza flores, le lanza alabanzas, como que si la gloria y la honra se la merece el siervo de Dios. No, la gloria solamente se la merece Jesucristo. Y con nosotros está el pastor tal que ganó 5,000 personas, que tiene tal doctorado, que tiene... La Biblia, cuando presenta a los hombres de Dios, los presenta tal como son, pecadores. Dios no está interesado en que usted y yo figureteemos. No, Dios nos presenta tal y como somos nosotros, porque de eso se trata. Dios está interesado, y Dios se interesa aquí para que usted y yo entendamos que desde el principio Él ha insistido de que Jesús vino por esa razón. Él vino a morir por los pecadores, pecadores como David, pecadores como Salomón, pecadores como Betsabé, pecadores como usted, como yo. Pero esta genealogía declara la buena nueva de que nació el Salvador. Y el Salvador vino, por ejemplo, cuando usted termina, mire lo que dice en el verso 21 de este capítulo 1. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿A qué pueblo? Mire, está hablando de los antepasados, porque Cristo murió por los del pasado, como por los del presente, como los que un día vendrían. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice de su pecado, de sus pecados. La genealogía de Jesús declara eso, las buenas nuevas del Evangelio. Jesús no es solo un rey, Él es el Rey de gracia. Jesús nació para poner un rostro a la doctrina de la gracia salvadora y redentora. Recuérdese que de eso se trata esta enseñanza o esta serie de enseñanzas. Este es el linaje o el árbol familiar de nuestro Redentor, y lo vimos en la historia de Ruth. Como ella fue redimida. Vos es un prototipo de Jesucristo, aquel hombre que redimió a Ruth. De la misma manera, Jesús vino para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Él es nuestro Redentor, pero Él es también nuestro Rey de gracia. Usted tiene que conocer la historia de David, porque el Espíritu Santo quiere que usted y yo, en este libro de Mateo, recordemos esta escandalosa historia. A veces tratamos de que estas enseñanzas no se hablen. Ay, no, ¿para qué hablar de pecado? Pero la Biblia habla de pecado. Y tenemos que hablar. La Biblia habla del pecado para que nosotros confrontemos nuestro propio pecado. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 17. En el capítulo 17 de Deuteronomio, verso 14. Lea, Pastor Héctor. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y
y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Siga adelante. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballo, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballo, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que tu corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue su día en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Mire, acabamos de leer una porción de Deuteronomio. Este es un mandato, aquí dice instrucciones acerca de un rey. Dios ya él había prefijado que un día Israel iba a tener un rey. Cuando llegase el tiempo, lamentablemente Israel, usted sabe que se adelantó al tiempo de Dios, porque no era Saúl el escogido. Pero cuando llegase ese rey tenía que escuchar este mandamiento. Este era un mandamiento dado por Dios para los reyes de Israel. ¿Y qué es lo que Dios ordenó? Que no debían multiplicar caballos. ¿Por qué? Porque esto representaba los ídolos del poder militar. No debían multiplicar ni plata ni oro, porque esto era un ídolo del poder financiero. Y no debían multiplicar esposas, porque estos son los ídolos del poder sexual. Y no solamente del poder sexual, sino de un poder político, porque en aquellos tiempos muchos se casaban por convenio, por hacer la paz con los países vecinos, para decir no tener guerra. Entonces me caso con la hija de este rey y ya emparentamos, hacemos familia. Quiero que usted analice que casi por unos 20 años, aunque la Biblia no nos dice, pero podríamos analizar que tal vez por unos 20 años, porque el reino de David, que fue de 40 años, se divide en dos partes. Los primeros 7 años él los reina en Hebrón, y los siguientes 33 años él los reina en Judá, pero como decir, el rey sobre todo Israel, siendo su capital Jerusalén. Pero vamos a analizar que a mitad de los años, porque se entiende que Salomón fue muy joven a ser rey, a mitad de su reinado, Salomón tiene este problema de inmoralidad sexual. Pero no es que esto fue de un día a otro. Antes del escándalo de Betsabé, él ya había comenzado a pecar. O sea, está hablando de David, no de Salomón. Sí, pero David, antes de cometer este escándalo con Betsabé, él ya había empezado a pecar. ¿Por qué? Porque él se había alejado del patrón ordenado por Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el patrón ordenado para Dios en el matrimonio? Tomar una mujer del mismo pueblo. ¿Pero cuántas mujeres? Una sola. Recuérdese lo que dice en el Edén. Y tomará o dejará el hombre padre y madre y se unirá ¿a qué? A sus mujeres. A su mujer. No dice a sus mujeres, dice a su mujer. Habla en singular. Entonces, ¿qué es lo que Dios enseñó desde el Edén? Un hombre para una mujer. Dios no estuvo a favor de la poligamía. Una cosa es que Dios, en su misericordia,
porque Dios es lento para la ira. Pero ¿cuál es la buena noticia? Usted sabe que el pecado de David fue tremendo. Él adulteró. ¿Y qué más? Él propició un asesinato. Él trató de encubrir su pecado. Fue un escándalo a nivel nacional. Pero ¿qué pasó? La buena noticia es que David confesó su adulterio. Confesó su conspiración para asesinar al esposo de Betsabé. Él confiesa su pecado con profundo y genuino arrepentimiento y alcanzó misericordia. Eso sí, su primer hijo, ¿qué pasó con su primer hijo con Betsabé? Murió. Mas Dios le concede ¿a qué? A Salomón. Mire lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, el verso 13. 2 de Samuel 12:13, el que encuentre lea para avanzar. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire, también a Jehová ha remitido tu pecado. ¿Sobre quién remitió el pecado? Sobre el niño. No, sobre Cristo, pastor. Porque un día Dios sabía que todo pecado es remitido sobre Cristo. Remitió el pecado porque el niño murió. El niño murió. Por el pecado del padre. Sí, pero Dios dice, tu pecado ha sido remitido. Todo pecado pasado antes de Cristo, después de Cristo, siempre ha recaído sobre el sacrificio de Cristo. Tu pecado ha sido remitido, no. Pero mire, escuche. Claro, la consecuencia. Escuche, la Escritura enseña: la paga del pecado es muerte. Entonces, sí. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, ahí mire, más la dádiva de Dios. ¿Por quién él pudo tener vida? Es por la dádiva de Dios. Entonces, ahora quiero que usted mire, Dios perdonó, pero primeramente, ¿qué tuvo que hacer David? Confesar. Él se arrepintió de su pecado. Y usted sabe que ya David ya se había casado con Betsabé. Luego, después de esto, tiene un hijo. Ese hijo es Salomón. Volviendo al donde estamos partiendo, Mateo, dice, Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ya yo quiero que vayamos al siguiente punto, gracia en la vida de Salomón. Pudiéramos hablar muchas cosas de Salomón. Quiero que en primer lugar usted analice. Vimos el capítulo 17 de Deuteronomio. Salomón no solamente incumplió una parte de esas instrucciones, Salomón incumplió todo. Porque ¿qué es lo que Dios decía? No tendrás muchos caballos. Y usted va a ver que Salomón tuvo muchos caballos. 1400. Ya. La Biblia dice que Dios le dijo: no tengas mucha riqueza. No es tanto hablando del problema de la riqueza, digamos por la mañana, el problema de la avaricia. Si Dios lo bendijo es para que usted bendiga a otros. Y el otro problema fue las mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Mire, por eso es que no es bueno que los padres den malo ejemplo a los hijos. Con esto no estoy diciendo que los hijos llevan la culpa de los padres, no, pero de una u otra manera afecta, porque él vio en su padre. Ahora David trató, vemos en la Biblia que cuando él escribe o cuando le da instrucciones, le da a entender que no siga su ejemplo, su mal ejemplo. Pero lamentablemente lo malo se pega. Pero no me quiero referir tanto a la vida pecaminosa. Sabemos que hubo un momento en que Salomón cae en la apostasía. Pero quiero que veamos los nombres, porque estamos viendo una lista de nombres.
El primer nombre que vemos allí, o el nombre más conocido de este rey es Salomón. Salomón significa pacífico, porque la palabra Salomón se deriva de la palabra hebrea Shalom, Shalomón. Mire, ¿por qué David? Porque fue David el que le pone este nombre. Porque la Biblia presenta que David había sido un hombre de guerra. Y David esperaba que Salomón tuviera un reino diferente al suyo, un reino sin guerra, con muchos años de paz. Y la Biblia dice que la mayoría del reinado de Salomón fue de paz. ¿Pero por qué? Porque Dios en su gracia le concedió. Dios en su gracia se lo concedió. Ese fue el nombre que le puso su padre David. Pero hay otro segundo nombre. Mire lo que dice en 2 Samuel 12, 24 y 25. Ahí está el nacimiento de Salomón. 2 Samuel 12, 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Mire, ahí vemos los dos nombres, Salomón y el segundo Jedidías. El Señor también le puso nombre a Salomón, y ese nombre significa Jedidías, que significa amado por Dios, amado por Jehová. Dios iba a mostrar amor sobre este hombre. Dios ya sabía la clase de hombre que iba a ser Salomón. Dios sabía que iba un momento en su vida en que Salomón iba a ser seducido a tal punto que iba a caer en un pecado de apostasía. Ahora, esto puede ser a discusión, pero para mí hay un tercer nombre para Salomón. Salomón escribió un libro llamado Proverbios. Y en el capítulo 31, miren lo que dice el capítulo 31 de Proverbios. Exacto. Palabras del rey Lemuel. En ninguna otra parte de la Biblia se nombra a este rey Lemuel. ¿Y quién es este Lemuel? Para mí y para muchos, este Lemuel es el mismo rey Salomón. Solo que este nombre, ¿qué significa Lemuel? Se parece un poco a Samuel. Lemuel significa para Dios. Mire, para Dios, otra palabra, dedicado para Dios. Y si usted analiza este capítulo 31, mire cómo empieza. Palabras del rey Lemuel, la profecía con el que le enseñó su madre. ¿Y quién fue la madre de Salomón? Betsabé. Usted no va a ver que en este libro se la nombra Betsabé, pero constantemente en el libro de Proverbios se habla acerca de, oye, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies el consejo de tu madre. Este nombre significa para Dios. Esta mujer lo dedicó a Dios. Pero usted podrá decir, o la gran pregunta es que, ¿y Salomón se salvó o no se salvó? Por un lado quiero que veamos dos aspectos. Primeramente, la soberanía de Dios. Y segundo, la responsabilidad humana, o la responsabilidad en este caso de Salomón. Mire lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 7, el verso 15. Esto pasó antes del pecado de David. Pero ya Dios los había determinado así. Según de Samuel 7:15. Pero mi misericordia
no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Mire, esta palabra era una profecía en cuanto al siguiente o al hijo del rey David, el siguiente rey. Dice que Dios no iba a apartar su misericordia, así como la apartó de Saúl. La Biblia que dice que Saúl fue desechado. Pero ¿por qué Saúl fue desechado? Dios le dio a Saúl todas las oportunidades posibles. Salomón cometió graves pecados. La Biblia dice que él levantó, creo que, ídolos para sus mujeres, y estos ídolos eran Quemos y Milcom, que eran ídolos a los que se le ofrecían niños, sacrificios de niños. Los pecados de Salomón fueron muy repugnantes, creo que esa es la palabra. Pero Salomón se arrepintió. Por un lado vemos la soberanía. El plan soberano de Dios es que iba a tener misericordia. Pero escuche, una cosa es la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios siempre está bajo... No es que ustedes salgan por eso, no. Siempre somos salvos por gracia. Dios también en su soberanía actúa su gracia. Pero Dios también nos da una parte a nosotros. Esa es la responsabilidad humana. Tenía que Salomón arrepentirse. ¿Y dónde vemos el arrepentimiento de Salomón? En el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el tema de Salomón? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero al final, ¿el qué dice? Eclesiastés capítulo 12. Los últimos 2 versículos. 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire, este es el fin de todo el discurso. Teme a Dios y apártate, porque ese es el todo del hombre. ¿Por qué dice? Porque Dios un día va a traer a juicio nuestras obras. En otras palabras, Él está reconociendo que un día tiene que dar cuentas a Dios de sus obras, sean buenas o sean malas. Usted va a ver, ¿hizo obras buenas Salomón? Hizo muchísimas cosas buenas. La Biblia dice que Salomón amó a Jehová, pero un momento se apartó. Pero ahí está el final de este hombre. Este es el fin. Ya usted lo ve, un hombre viejo. La Biblia, él mismo escribe en este libro, dice que él había probado de todos los placeres, pero todo eso para él fue vanidad. Este es el fin de todo. Hermanos, un día vamos a dar cuentas a Dios. Aprovechemos este tiempo de gracia. El pastor ayer hablaba, y ya hablábamos de la responsabilidad, que tenemos que ser buenos administradores. Estamos terminando un año. Dios quiere que usted termine el año en buena cuenta con Dios, y que el próximo año usted le sirva mejor a Dios que este año. No podemos estar repitiendo y repitiendo los mismos errores, porque todas estas historias de gracia son también advertencias en el camino. Dios siempre estuvo mostrando su amor, su misericordia. Recuérdese que el segundo nombre de Salomón es Jedidías, amado por Dios. Dios también ha mostrado su amor por nosotros y envió a su Hijo Jesucristo. Y este nombre Lemuel es para que seamos para Dios. Este nombre que se lo puso su madre. Podemos decir que Salomón al final de sus días pudo arrepentirse. Pero ahora quiero centrarme en esta mujer que no se la nombra, pero que de una u otra manera se hace mención de ella, Betsabé. Y quiero que veamos gracia en la vida de Betsabé. Mire, cuando vemos esta historia y usted la conoce en Primera de Samuel,
la historia de Betsabé. Usted conoce que así como Salomón pecó, ella también pecó. Ella también adulteró. Ella también de una u otra manera fue una mujer no digna de confianza. Pero hubo un momento en que esta mujer que había dedicado a Salomón, a Dios, no quería que Salomón olvidara. No quería que Salomón olvidara que había sido dedicado para Dios. Por eso está ese nombre, Lemuel. Ella misma se arrepintió de su pecado, de sus malas decisiones, porque esto solamente la había llevado a desastre, a dolor, al pecado y a la culpa, pero Dios la perdonó. Esta mujer cambiada quería que Salomón nunca olvidara que la única vida que vale vivir es una vida dedicada a Dios. ¿Y qué es lo que Salomón aprendió de su madre? Mire, ahí está Proverbios. Vamos a ver solamente 2 citas. Primera, Proverbios capítulo 1, el verso 8 y al verso 10 dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección, mire, la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esta mujer trató de darle dirección a la vida de Salomón. Y el capítulo 31, que usted sabe que es muy conocido, se lo predica, a veces es un pasaje que muchos se lo lee en el Día de las Madres. ¿Qué nos dice? Mire, vuelvo a leer el verso 1 del capítulo 31 de Proverbios. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Mire lo que dice el verso 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Mire, ¿qué fue lo que destruyó la vida de Salomón? Que diga, no haber hecho caso a la ley de Dios, a las instrucciones, que si él era rey, tenía que tener una copia del libro de la ley, y tenía que meditar de día y de noche, que no tenía que tener muchos caballos, que no tenía que tener mucho dinero, que no tenía que tener muchas mujeres. Mire, al final él dice, Salomón, desde el verso 9 en adelante: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Es muy probable que Betsabé le dijo: hijo, yo no fui una mujer virtuosa. Yo no fui una mujer virtuosa. Porque mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo no fui una mujer digna de confianza. Mire lo que dice el verso. Hay un verso que dice: su marido está confiado en ella. 23. Mire, lea el verso 23. Dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tienda. Mire, dice el verso 11: el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Esta clase de mujer fue Betsabé para Urías? No. Betsabé no fue esta clase de mujer para Urías. Y para que esta mujer le haya enseñado, porque lo que está aquí haciendo el rey Lemuel, que podemos decir que es Salomón, es repitiendo la enseñanza de su madre. Ella no fue una mujer digna de confianza para Urías. Dios desea que las mujeres creyentes sean mujeres dignas de confianza. Y para eso usted tiene que aplicar su vida a los pies de Dios. Está a tiempo la mujer de arrepentirse, como lo es Betsabé. Están los varones a tiempo de arrepentirse, como lo fue Salomón y como lo fue el rey David. Estamos a tiempo, hombres y mujeres, de arrepentirnos, como este caso. Porque si usted al final
Habrá una palabra, sea para hombre y para mujer, dice el verso 29 al 31. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hubo un momento en la vida de Betsabé que confesó su pecado, se apartó, tanto que usted la ve. Que cuando Salomón llega a ser rey, Salomón tomaba muy en cuenta las palabras de Betsabé. No solamente Salomón, el mismo rey David tomaba muy en cuenta las palabras de Betsabé. ¿Por qué? Porque esta mujer que fue un día una mujer no digna de confianza, fue a los pies de la gracia salvadora. En el libro de Proverbios no aparece, no se hace ilusión al nombre de Betsabé, de la misma manera que en la genealogía. No se menciona en el libro, pero se hace alusión a ella. Se la menciona de una manera simbólica. En el libro de los Proverbios, como en la genealogía de Jesucristo, está esta mujer. Tanto Salomón, David como Betsabé alcanzaron gracia. Para concluir, estas historias que hemos visto alrededor y estas que hemos visto el día de hoy día presentan la sublime gracia del Señor que a los pecadores salvó y nos enseña algunas cosas. Una que yo he podido notar es que el fracaso pasado no borra el potencial de convertirse en una influencia piadosa más adelante en la vida. Si usted fracasó en el pasado, eso no es un obstáculo para que en las manos de Dios Él desarrolle el potencial para que usted sea una influencia piadosa en la vida de alguna persona. Es posible que una persona impía se arrepienta y se convierta en una persona que da consejo de sabiduría. La gracia de Dios se puede encontrar obrando en su vida sin importar cuánto haya sido su pasado. Eso sí, las consecuencias del pasado, de pecados pasados, pueden durar toda la vida, pero no eliminan el fruto del Espíritu en su caminar con Dios. Hoy quiero concluir este tema y esta serie de mensajes con las palabras de un himno que no cantamos nosotros. Este himno se llama Gracia Admirable del Dios de Amor. Y dice así: gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecado. Cristo en la cruz por el pecador su vida ha dado. Su amor, qué amor sin par. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar. Hoy, sin cesar, fluye de la cruz gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia que limpia el corazón. Usted y yo hemos sido salvos por la sublime gracia de Dios. Que estas historias, que estos mensajes hayan sido de edificación para nuestras vidas. Amén.